y ver pues cómo pues vamos a trabajar ahora. Gracias, Selva, por ser la primera. Jennifer, de acuerdo, no hay ningún problema, pero la gran mayoría yo sé que sí la puede poner. Bien. Antes de continuar el tema de ahora, quiero ver cómo anda la memoria. ¿Qué recuerdan de la clase anterior, de la última clase que tuvimos? ¿Qué recuerdan? Algo que se acuerdan ahí de lo que había estado hablando. Veamos, Carlos Antonio, ¿qué recuerda? Buenos días, estábamos Buenos días. hablando sobre la cuestión de los universales. La cuestión de los universales, ¿eso fue lo que hablamos? En la clase anterior, ¿Sí? en la clase anterior estábamos hablando de Aristóteles en el occidente. Ajá, Aristóteles en el occidente, muchas gracias. Veamos, Luz de María, ¿qué recuerda de lo que estuvimos hablando un poquito? De la clase de viernes. Digo, de la clase pasada, perdón. Sí, de la clase pasada. Pues de bueno, si les soy sincera, no recuerdo mucho, más bien me puse a repasar las clases más antiguas. Como una retroalimentación, se me quedó este tema, no lo logré repasar cuando estaba. De acuerdo, Luz, no hay problema. Y Heisei, no hay problema, aquí la esperamos. Veamos, Damaris Melissa, ¿qué recuerda? Ya Carlos nos dio una pista, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted? Pues hablábamos sobre este tema, como que no lo entendí muy bien. Quiero que me mencione algo que se acuerde, tal vez no que lo entendió, pero que sí que se acuerde. Más que todo hablábamos de un filósofo que se llama, no recuerdo el nombre, pero la verdad que no recuerdo muy bien. No, ¿verdad? Damaris no se acuerda. La quiere salvar Oscar. Oscar levantó la mano. Lo escuchamos, Oscar. Buenos días, sí, Buenos días. yo recuerdo un poquito que hablábamos sobre cuando una parte del mundo islámico tomó contacto con los textos de la filosofía griega. No sé si estoy bien por Así ahí. es, claro que está bien, Oscar, gracias. Y justo Alan a molestarlo iba, ¿sabe? Tanto que le iba a decir Alancito, que no me ha querido poner foto de perfil. Me parece una gran rueda con la letra A, ¿verdad? Ya le iba a preguntar y qué estaba pasando, qué recordamos. Adriana Fabiola, ¿qué recordamos? Ya nos han dado 2 pistas. Yo recuerdo, bueno, una parte nada más en la que mencionaban que el mundo islámico como que no tenía como contacto al principio como con la filosofía, algo así. Ujú, así es, por ahí andamos, ¿verdad? Son cosas que se vieron. Sofía Victoria. Les cuento un chiste, éramos como 32, 33 en la clase cuando yo entré y como empecé a preguntar, ahora ya solo hay 20. Salieron huyendo a las preguntas. Javier Enrique, lo escuchamos, me levantó la mano. Sí, creo que uno de los 3 temas, digamos, importantes de los que hablamos en la clase anterior fue sobre la Academia Platónica de Atenas, Ujú, también sobre la expansión de los árabes en el ujú. mundo islámico, como ya lo mencionaba mi compañero Oscar. Creo que fueron como bueno, a mí me parecieron bien importantes esos temas. Así es, de eso hablamos. En alguna medida, algunos temas usted los va a sentir un poco como más complicados que otros, ¿verdad?
pero en la medida que los leamos, que los platiquemos, que yo pues ese lo que explique, ¿verdad? Es posible que yo explicándolo todavía se me va a quedar un poquito perdido. Yo es lo que quería saber ahorita con las preguntas que yo estaba haciendo, porque siempre me gusta hacer un sondeo de qué tanto yo me estoy dando a entender con ustedes, ¿verdad? Entonces, si algún tema lo sentimos un poco más complicado, es decir, hay que leerlo 2, 3 veces. Y si a usted le salta una duda, pues siempre antes de las clases vamos a dar un tiempo para ver esas dudas. Porque no me interesa correr y cubrir el montón de temas cuando los he dejado perdidos en algo más adelante. Y todo, si se va a dar cuenta, todo lleva un hilo, todo va unido. De lo anterior va a volver a salir más adelante y va a volver a salir más adelante. Entonces, debemos de tener al menos, claro, los últimos 3 temas de atrás del que vamos a comenzar a ver, porque todo se conecta, ¿verdad? Entonces sí, la recepción, lo que han mencionado es cierto, ¿verdad? Como que salen desbaratados, digamos, los sabios y se riegan por todas partes. El cristianismo tuvo un gran temor con los escritos de Aristóteles y el documento termina con la prohibición de la iglesia. La iglesia pasó muchos años que había prohibido la lectura de los textos de Aristóteles. Incluso yo podría asegurarles que si en algún momento descubrió a alguien leyéndolos como una desobediencia, a lo mejor fue duramente castigado. A lo mejor fue incluso hasta tildado de hereje, ¿verdad? Porque estaba desobedeciendo un mandato de la iglesia. Ahora vamos con otro personaje bastante importante, que es Santo Tomás de Aquino. Yo no sé si le alcanzó a dar una lectura al documento. Yo me atrevería a decir que no, porque el día de ayer lo puse ya tarde, después de que terminé mi última clase, me acordé que no se los había habilitado y lo hice. Entonces, Luz de María me levantó la mano. Lick, una Dígame. pregunta. Lo del tema pasado fue en el tiempo de la Santa Inquisición, podríamos decirlo. Se relacionaban un antes. poquito, pero no les sabría decir, no recuerdo ahorita exactamente cuál es el año de la Santa Inquisición, pero obviamente si no es ese el año, dio origen a esos problemas, porque era la iglesia la que se encargaba de todo lo legal. Él ponía los juicios, ellos ponían las penas, ellos mandaban a la cárcel, mandaban a la horca a la gente. Entonces, por ahí, por esa época, más o menos se dio esos errores de la Santa Inquisición. Pero el año exacto ahorita no se lo podría decir, Luz de María, pero estaríamos más o menos por la misma época. Ok, gracias, Lick. A la orden. Licenciada, ahorita acabo de ver eso yo y fue, la Santa Inquisición fue 200 años después. 200 años después de lo que estamos leyendo. Entonces, a lo mejor aquí era el inicio, porque incluso vamos a leer otro personaje que va a salir más adelante, donde él es uno de los que se revela a la corrupción en la que cae la iglesia en esa época, ¿verdad? ¿Qué tipo de corrupción? El enriquecimiento. La iglesia se vuelve sumamente rica y tenía todos esos poderes que les acabo de mencionar. Entonces, de ahí surgen todos los errores y a lo mejor fue la introducción para llegar a la Santa Inquisición, ¿verdad? Es lo que se le conoce como el momento oscuro de la Iglesia Católica, ¿verdad? El hecho de ser Iglesia Católica no quiere decir que no se va a equivocar, puesto que está dirigida por seres humanos, ¿verdad? Gracias por su opinión, Patrick. Entonces les decía, yo me imagino que no han leído a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Al menos la mayoría, no lo alcanzó a leer, porque si yo termino clase a las 8:20, no creo que usted se haya metido a leer algo para ahora. Entonces vamos a hacer una lectura dirigida, solo que vamos a tratar de hacerlo un poquito más amplio. No vamos a ir cortando tanto, ¿verdad? Me gustaría que leyéramos, quiero ver a dónde puedo cortar. Bueno, voy a cortar en la página 128, justo vamos a leer solo el primer párrafo. Si usted tiene el documento, página 128 hasta el primer párrafo. Significa que voy a leer como una página y la mitad completa. Entonces me gustaría saber quién se quiere iniciar con la lectura. Y cuando usted considere que ha leído la mitad, pues ahí pide la ayuda de alguien más.
Puede ser De- alguien de los que estoy viendo acá o de los que están, no los veo. Luis Alberto, dígame. desde la 125 hasta la 128. Hasta la 28, 128, pero el primer párrafo nada más. Entonces usted puede leer la mitad de todo esto y de ahí pide ayuda, o si usted lo quiere leer todo, pues usted está en la libertad también, Si ¿verdad? quiere, yo le ayudo. Claro, comencemos, Luis Alberto, gracias. Solo que voy a apagar la cámara porque tengo que cambiar Sí, de... claro que sí, no hay ningún problema. Lo que yo veo que triste que los 5 personas se dejan ver, de ahí nadie más. Ya voy a Va, apagar dice, mi cámara y van a ver qué feo se siente recibir la clase solo con la foto. dice Santo Tomás de Aquino. El siglo 13. XIII constituye la edad de oro de la escolástica cristiana, en el culmine del proceso de maduración que se había operado a través del siglo XII, en el siglo de las grandes catedrales góticas y de las grandes síntesis teológico-filosóficas que se llamaron sumas. El siglo en el que la cultura sale del ámbito de las escuelas catedrales para fundar las primeras universidades. Sin embargo, esta época se inicia, como hemos visto, bajo el signo de grandes temores, de un profundo desconcierto. No es que los espíritus cultos de aquella sociedad esencialmente cristiana terminaran por la fe en sí, que profesaban de todo corazón, sin sombra de duda ni temor a estar heredados. Pero la aparición de una obra como la de Aristóteles, que invadiría todos los órdenes de la cultura, aficionando a los hombres al saber profano, y que al aparecer se desviaba profundamente del credo cristiano hasta negar a la inmortalidad del alma, podría representar por la cristiandad el peligro de una gran heterodoxia o de un apartamiento cultural de la fe podría prolongarse durante siglos, con él consiguiendo daños para las almas. Y este era el temor y la gran ansiedad dominante en aquella Europa, que veía ya a algunos espíritus contagiados de lo que se llama averroísmo latino, el aristotelismo de Averroes, que desde un punto de vista religioso constituía una grave herejía. Sí, ¿verdad? Si usted quiere o si no, busca ayuda. Un párrafo. La intuición salvadora brotó en la mente de un joven estudiante de la Universidad de París, en el que habría de ser Santo Tomás de Aquino, 1225-1274. El Aristóteles verdadero, esto es expurgado de elementos extraños. No solo era conciliable con el cristianismo, sino que lo era mucho más construir un peligro para la fe, el aristotelismo debidamente adaptado y prolongado podría constituir un profundo y coherente cuerpo de doctrina filosófico-teológica que acabase con la vieja pugna entre el hombre de la fe y el amante de la antigua cultura, entre el naturalismo de la razón y el sobrenaturalismo de la gracia, lucha que muchas veces se operaba en la propia mente de cada hombre. No sé si alguien más quisiera apoyarme. Si quiere, le ayudo, Lek. Sí, yo también podía ayudar. Santo Tomás era hijo de los condes de Aquino, una de las más nobles familias de la Italia central. Vivió solo 49 años, pero al cabo de ellos dejó realizada una obra verdaderamente gigantesca, Vaya. sistematizada en la Summa Sí. Teológica, que pretendió ser una síntesis del saber filosófico y teológico. Puede considerarse a Santo Tomás como uno de los más altos ejemplos humanos de constancia y de esfuerzo heroico, en el cumplimiento de un designio de fidelidad a una vocación por encima de todas las dificultades y desalientos. Para realizar su idea fundamental, hubo de vencer Santo Tomás la oposición primero de sus padres, que lo destinaban al ejercicio de las armas, la nueva oposición de la familia que había transigido con su ingreso en la abadía de Montecassino,
en el designio de verlo abad de la misma, a que profesase en la nueva orden de Santo Domingo, hacia la que se sintió llamado por su dedicación a la vida intelectual, la dificultad misma de adquirir los materiales auténticos sobre los que trabajar, la oposición, en fin, del ambiente a la nueva y vigorosa concepción. Todas fueron superadas por la voluntad de hierro de este fraile humilde, que nos pintan siempre concentrado y taciturno, con la pluma en la mano, entregado en un cuerpo y alma a una obra que había de deparar a la filosofía, uno de los más grandes sistemas de historia, y a la cristiandad, la salvación de un peligro y el impulso para su más grande época. Por eso fue consagrado Santo Tomás como patrono del estudio y del intelectual cristiano. Después de sus primeros años de formación en Montecassino, pasó Santo Tomás a la Universidad de París, donde conoció a San Alberto Magno, el más famoso de los maestros dominicos. San Alberto había sido el primero en comprender la inmensa importancia del aristotelismo recién descubierto y en hacer unas transcripciones de los textos aristotélicos usuales acompañados de paráfrasis y comentarios para facilitar a sus hermanos de orden el conocimiento y la comprensión de Aristóteles. Pero Santo Tomás se dio cuenta de que los textos procedentes de la cultura árabe contenían multitud de interpolaciones de comentaristas que a menudo no correspondían a la doctrina original. En consecuencia, encargó a otro dominico, perfecto conocedor del griego, Guillermo de Moerbeca, para que marchase a Oriente a favor de las cruzadas con objeto de obtener y traducir de sus fuentes originales las obras aristotélicas. La concepción tomista coincide en sus líneas generales con la aristotélica. Veremos solo aquellos puntos de adaptación al cristianismo y aquellos otros que hubieron de ser corregidos en orden a esa armonización. No sé si alguien más va a seguir. ¿Solicitan ayuda? La última parte, ¿quién la lee? Yo les puedo ayudar. Bueno, escuchamos, gracias. En aceptación se quedaron, ¿verdad? De orden de esta armonización, me parece, ¿verdad? Usted va a iniciar el último gran párrafo de la página Sienta, 127. Sienta Santo Tomás ante toda la distinción de órdenes diversos de verdades según las potencias cognoscitivas de los seres, el animal que no dispone más que el conocimiento de los sentidos. Capta solo el mundo cosas concretas, singulares. Este hombre, aquel caballo, el hombre que posee adquirir también las ideas o conceptos universales, el hombre, el caballo, que son desconocidos para el animal. En el entendimiento, agente crea un miedo en el cual se realiza la intelección racional, del mismo modo que la visión de las cosas materiales no puede verificarse más que la luz que ese miedo adecuado. El conocente que no posee entendimiento, agente, no puede captar ideas, pero hay todavía un medio superior para un conocimiento más alto, que es tan desconocido para el hombre como el conocimiento de ideas para el animal. Es lo que llaman los teólogos la luz de la gloria, en la que podrían verse a Dios en sí mismo y comprender los misterios como la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, revelativos al ser y la obra de Dios. Esta luz de la gloria podrá brillar para nosotros en la bienaventuranza por una gratitud, donación o gracia divina que eleva nuestra naturaleza a ese miedo superior.
pero no pertenece a nuestra naturaleza. Por esto, tales verdades son para nosotros misteriosos, no irracionales, sino suprarracionales, y objeto no de la fisiología, sino de la teología relevada. Bien, gracias. Nos quedamos hasta ahí. Nos quedamos hasta ahí. Gracias. Gracias a todos los que leyeron. Fíjese, Santo Tomás le ubica en el siglo XIII y le dice que es la edad de oro de la escolástica cristiana, ¿verdad? Entonces, esa época donde surgen los filósofos cristianos, ¿verdad? Es lo más alto, digamos, es la cúspide de todos estos tipos de conocimientos. Entonces, ¿cómo describe esa época? De las grandes catedrales góticas, ¿verdad? Usted, por ejemplo, creo que uno de los lugares donde podemos ver todo este tipo de construcciones, por ejemplo, me parece que es París, donde nosotros hemos visto fotos o en películas que tienen unas construcciones excelentísimas, ¿verdad? Unas iglesias que todo es una construcción bellísima, parecidos a nuestra catedral en Santa Ana, ¿verdad? Entonces, todo eso son las grandes catedrales góticas con unas construcciones excelentes, pero también donde se dieron las grandes síntesis filosóficas, que se le llamaba summas. Era como compilación de todos los conocimientos que se habían dado hasta entonces, y entonces se compilaron en un solo libro que se le llamaron summas. Existieron varias summas en toda la época de la escolástica, pero hubo unas más importantes que las otras, y vamos a ver que la de Santo Tomás es la más importante de toda la historia. Incluso actualmente es la más importante y el documento más valioso que guarda la Iglesia Católica. Obviamente sumamente elevado, elevadísimo en cuanto a conocimiento. Le dice que, bueno, ustedes ya lo saben, todo lo de Aristóteles llegó a invadir los órdenes de la cultura y en algún momento parecería que haría desviar la religión católica o la fe de los cristianos, en esa época los católicos no existían, de lo que es el credo cristiano, ¿verdad? Específicamente en la inmortalidad del alma. Y aquí vuelve a aparecer Averroes. ¿Se recuerdan que el averroísmo era aquella filosofía donde decía el espíritu individual muere, pero el espíritu de la raza humana no muere? ¿Se recuerdan cuando yo estaba explicando eso? ¿Sí o no? Solo Sofía se acuerda y los demás no se acuerdan. Cuando hablemos de averroísmo o averroísmo latino es el error ese, donde él decía que el espíritu de cada persona que moría, ese sí desaparecía, ese no era inmortal. Lo que era inmortal era el espíritu o el alma, si lo queremos ver ahora, de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, la humanidad es tanta en el mundo, valga la redundancia, que siempre van a haber personas vivas. Por lo tanto, el espíritu humano siempre va a vivir. ¿Qué espíritu es el que muere? El de cada persona individual que se va muriendo, ¿sí? Entonces, según el averroísmo, sus familiares y mis familiares y amigos muertos ya no existen, pero ni su alma, según Averroes, ¿verdad? Ahora la fe nos dice otra cosa a nosotros. Entonces, por eso le dice que esa constituía una grave herejía, ¿verdad? Y yo creo que todavía, hoy en día, la consideramos un gran error, porque nosotros sabemos que nuestra alma es inmortal, es inmortal. Me describe un poquito, me ubica a Santo Tomás en el tiempo, allá por el año 1225, ¿verdad? Digamos, empezaba, si ahorita nosotros estamos en el 2021, imagínense hace cuántos años fue eso. Pero ¿cómo me lo describe? El Aristóteles verdadero, esto es expurgado de elementos extraños. ¿A quién le llamaban Aristóteles verdadero? A Santo Tomás, porque él fue el que se encargó, o si lo quiere ver así, o desobedeció, digamos, la orden de la prohibición de leer las cosas de Aristóteles, y él quiso meterse a leerlas, descifrarlas, entenderlas, y tratar de dar pues una explicación para quitarle el miedo que sentía la iglesia con respecto a todas esas formas de pensar. Y le dice que podría constituir un profundo y
coherente cuerpo de doctrina filosófico-teológico. Eso es lo que pensaba Santo Tomás con respecto a todos los escritos aristotélicos, que podrían ser la base de una doctrina filosófico-teológica importantísima. O si lo quiere ver así, filosófico cristiano importantísimo, que nos podría, lejos de hacerle daño al ser humano, podría ayudarlo bastante. Y le dice que nos convertiría en amantes de la antigua cultura. Es que los seres humanos no podemos desechar el pasado. Del pasado venimos. Esa fue la base para los avances que nosotros tenemos ahora. Me describe Santo Tomás. Dice un hijo de los condes de Aquino, quiere decir que una de las familias más nobles de la Italia, quiere decir que él venía de una familia de dinero, él era rico, y si era rico, era noble, y se recuerda que yo le decía, ¿quiénes eran los que tenían derecho a estudiar en esa época? Los que tenían dinero, los que eran nobles, ellos sí tenían derecho a estar, aspirar a la formación académica, los demás no. Y dice que él murió joven, 49 años, a lo mejor usted lo puede ver que la persona ya está vieja, ¿verdad? Pero 49 años es poco tiempo para vivir a una persona. Sin embargo, vivió poco tiempo, pero dejó, dice, uno de los escritos más grandes de la época. Ahora, según las costumbres de la época, quiero leer algo que me han puesto por acá. Santo Tomás realizó una aportación revolucionaria al mostrar que Aristóteles era del todo compatible con la ortodoxia cristiana, sí, donde él fue el que se recuerda que veníamos hablando de que algunos trataron de armonizar los escritos de Aristóteles con cada una de sus filosofías o su religión, y el único que lo había tratado de hacer, pero no con el cristianismo, fue Maimónides, ¿verdad? Entonces, Aristóteles, Santo Tomás trató de hacerlo con respecto a lo cristiano, ¿verdad? ¿Qué nos podría servir en cuanto a los cristianos? A eso justo me estaba refiriendo Sofía, ¿verdad? Pero, y entonces les decía, ¿a qué estaban destinados o cuál era la profesión o el trabajo que debía realizar un hijo de una familia noble? Dedicarse a las armas. Tenía que entrar, diríamos hoy, a la Fuerza Armada, ¿verdad? Es como que ahorita, ¿verdad? Alguien, los más ricos de El Salvador, ellos no podían aspirar a estudiar arquitectura, ni periodismo, ni nada de eso. Tenían que meterse a la Fuerza Armada y ser militares. Justo era la costumbre para la familia noble. Entonces, Santo Tomás, él estaba destinado a las armas. Él no podía aspirar a pasar estudiando toda su vida, sino que él tenía que entrar a las armas. Y entonces le dice, él sintió el llamado de convertirse en un religioso, de convertirse en un monje. Se imagina que le debió haber costado a los papás de Santo Tomás cuando él llegó y le dijo, yo no quiero ejercer las armas, yo quiero hacerme sacerdote, diríamos ahorita. A lo mejor los padres le dijeron, ¿cómo se te ocurre que vas a ser monje? Ni se te ocurra. Y por eso le dice que lo primero que tuvo que vencer fue la oposición de sus padres, que incluso él ya había escogido a qué convento se iba a ir a meter. Y le dice a la abadía de Montecassino. Sin embargo, los papás, como ellos tenían influencia, bloquearon la entrada y no le permitieron entrar ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Buscó otra orden. Y buscó la orden de Santo Domingo de Guzmán, es la orden que nosotros ahora conocemos como dominicos, que en Santa Ana están ubicados, son los sacerdotes que están en la iglesia del Carmen. Ellos no son diocesanos, ellos son dominicos y vienen de Santo Tomás de Aquino, muy influenciados por Santo Tomás de Aquino, pero fundada por Santo Domingo de Guzmán. Ahora, ¿por qué le llamó la atención a él? Por la vida intelectual. Alguien en esta época le diría o le hubiese dicho a Santo Tomás, es que vos sos un nerd, andate para allá que ya solo los nerds caben, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le llamó la atención a él, el estudio, el ir avanzando y desarrollando su intelecto, ¿verdad? Y entonces le dice que, bueno, él logró superar todas las trabas o problemas que se le presentaron para él entrar y realizar su sueño de ser un dominico, ¿verdad? ¿Y cómo lo describen a él? Como una persona sumamente concentrada,
y taciturno. ¿Qué significa taciturno? Que era una persona tranquila, él no hablaba mucho y siempre se le veía, por ejemplo, con el lapicero en la mano, con el lápiz, queriendo escribir todo. Entonces, era una persona, o le diríamos tal vez antisocial, que no se relaciona con mucha gente. Él y los libros, él era feliz. Entonces, así era Santo Tomás de Aquino. Y le dice también que él entregó toda su vida para analizar todos los escritos de la época, cómo los armonizaba con el cristianismo. Hablaba sobre la salvación, que era el impulso o una de las preocupaciones más grandes que se daba ahí en la época. Bueno, los que creen o son cristianos, ¿para dónde va el alma? Se recuerda que veníamos con la pregunta, ¿de dónde surge el hombre? Ahora la pregunta había cambiado un poquito, ¿para dónde va el alma del hombre cuando muere? Entonces es lo que hablaba Santo Tomás. Y por eso se le dice que es el patrono del estudioso y del intelectual cristiano. Cuando tengamos pereza de estudiar, ¿verdad? Es que ya no me cabe nada, mi mente ya se me cansó. ¿A quién le podemos pedir? En el caso de los católicos que pedimos intercesión de los santos, a Santo Tomás, que nos ayude, que nos quite la pereza y vamos a leer y vamos a seguir adelante, porque él era un intelectual neto, nacido así, ¿verdad? Y le dice de que en los primeros años de formación, él se fue para la Universidad de París, que hacía poco las universidades habían salido también de los conventos, ¿se recuerdan? Yo les decía, todos los estudios eran en el monasterio. Si una u otro lugar era de educación superior, estaba siempre en los conventos. Sin embargo, en el texto anterior de la recepción de Aristóteles en Occidente, ya se comienzan a escuchar de las universidades. Pero él habla de la Universidad de París y ahí conoció a San Alberto Magno, uno de los famosos maestros dominicos. Quiere decir que no era ningún sencillo también, era alguien intelectual, alguien en el que él se apoyó para poder hacer las transcripciones aristotélicas al lenguaje. ¿Se recuerdan que habíamos hablado en el tema anterior que para traducir los textos de Aristóteles se habían reunido 3 traductores? Y cada uno lo tradujo en su idioma natal, ¿verdad? Pero les decía yo, esas traducciones habían sufrido, digamos, un poco de contaminación. ¿De qué tipo de contaminación hablábamos en la clase anterior? Que cada quien lo interpretó a su manera. Es cuando yo les puse el ejemplo, cuando hacemos aquella dinámica del mensaje, ¿verdad? Que le damos el mensaje a la primera persona y va pasando el mensaje entre 5 o 6 personas, cuando llega la última persona ya llegó totalmente deformado. Quiere decir que ya se contaminó. Eso es lo que descubrió Santo Tomás. Y entonces por eso le dice que los textos traían transcripciones usuales acompañados de paráfrasis. Usted ha escuchado la palabra parafraseando un texto, por ejemplo. El llamar parafrasear significa que yo voy a hablar de ese texto, pero a mi manera, lo que yo entendí y como yo lo puedo interpretar. Entonces, él quería eliminar la mayor paráfrasis que se pudo haber dado en esa traducción y le pidió a este personaje que por favor viajara al lugar de donde se habían iniciado los textos de Aristóteles y él hiciera la traducción más fiel. En esa traducción es la que él se basó para poderla estudiar, expurgar, quiere decir meterse a analizarla lo más posible. Le vuelve a hablar de que los animales solo captan las cosas concretas, pero el ser humano es el que va más allá. Le vuelve a hablar acá que el ser humano tiene las ideas, está dentro del mundo de las ideas y es capaz de inventar. A veces le podemos decir a un niño, es que sos un inventor exageradamente para hacer travesuras, por ejemplo. ¿No será que algunos niños, o ustedes a lo mejor cuando fueron niños, tuvieron un ingenio para hacer travesuras que a su papá a lo mejor le dijo, es que no sé de dónde sacaste eso? ¿De dónde lo sacamos? Del mundo de las ideas, ¿sí? Somos lindos para inventar cosas. Entonces, le dice, nos vuelve a recalcar Santo Tomás. Los animales solo ven las cosas así de frente, en un solo plano, y solo eso es lo más que ven. El ser humano ve más allá. Tiene el mundo de las ideas y eso es lo que lo hace diferente de toda la creación. Ese intelecto que le da a él para pensar. Y le dice que es lo que los teólogos llaman luz de gloria. Es la que podría verse a Dios en su ser mismo y comprender los misterios de la Trinidad. Es la única manera.
ese mundo de las ideas, el intelecto del ser humano, la imaginación, es la que nos ha hecho a nosotros ver, por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos imágenes de la Trinidad, ¿verdad? Se ha puesto allá a Dios Padre como un hombre sumamente viejito y con el pelo blanco, ¿verdad? Se ha puesto a Jesús a la par como un hombre muy parecido a Dios Padre, pero con el pelo negrito y más joven, y al Espíritu Santo como la paloma, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salieron todas esas ideas, esas imágenes? De la mente del ser humano. No es de que alguien vio a Dios Padre, le tomó una foto, vaya, aquí está. No, no es así, es del mundo de las ideas. Y es lo que nos permite a nosotros, dice, poder comprender muchas cosas que no entendemos, no entendemos. Y le dice Santo Tomás, de que esta luz de gloria podría brillar para nosotros en la bienaventuranzas por una gratuita donación o gracia divina. ¿Quién nos regaló la inteligencia? ¿Quién nos regaló esa capacidad de inventar? Únicamente Dios. Y por eso le dice, los seres irracionales no tienen eso, solo los suprarracionales, quiere decir que los que son más pensantes, los que son más inteligentes, somos los seres humanos, somos los suprarracionales. ¿Por qué a lo mejor le recalca el supra? Yo no sé si en algún momento usted ha entrado en la tentación, diríamos así, de poder comparar al ser humano con un chimpancé, pero piense en un chimpancé sumamente inteligente, decimos nosotros, sumamente inteligente. Es que en algunos experimentos los han puesto frente a una computadora y casualmente el chimpancé aprende a apretar la tecla que le han enseñado, ¿verdad? Al chimpancé, por ejemplo, le enseñan a tocar el timbre, ¿verdad? Llega y toca el timbre o le enseñan a abrir. Entonces, alguien puede decir, no, es que el chimpancé tiene algo de intelecto. No, tiene un poquito de inteligencia, un poquito más avanzada que otros animales, pero jamás como la del ser humano. Nunca como la del ser humano. Entonces, por eso le dice, podremos encontrar algunos animales que tienen un poco de inteligencia más desarrollada, ¿verdad? Y en los estudios psicológicos nos dicen de que hay animales que tienen memoria a corto plazo y otros que la tienen un poquito más larga, ¿verdad? Pero me habla aquí de los suprarracionales. Entonces, ya no es tanto objeto de la filosofía, sino que de la teología revelada, ¿sí? Alguien, yo no sé si alguien, usted pudo haber encontrado, no, y es que ¿dónde se sacaron los 10 mandamientos a los católicos? Son inventos que se los han venido enganchando por épocas. Entonces, ese ya no sería un ser suprarracional, solo racional, se quedaría en el racional, porque solo quien tiene fe, que tiene razón, puede creer cosas así, puede creer cosas inexplicables, digamos, para la razón. Un ejemplo bien típico, y son de los misterios, ¿verdad?, del ser humano, o misterios que se dan. A mí ya me ha pasado, por ejemplo, nosotros ya hemos estado con mis hijos tranquilos y de repente se escucha un ruido y decimos, ¿y qué pasó? Sentimos que se cayó algo. Rápido alguno de ellos me dice, a saber quién se murió y se anda despidiendo. ¿Han escuchado ustedes esa frase? A veces pensamos, y que miren, yo sí he tenido experiencias reales de personas que se han muerto y me han llegado a ver, pero es que ha sido exagerado. Y creo que la que más no me asustó, me llamó la atención, fue hace muchos años. Mi mamá tenía, voy a apagar un poquito el micrófono, que viene la señora que es bien gritona. Yo creo que ya se alejó un poquito. Entonces yo les contaba, nunca he contado esta historia, pero recuerdo que mi mamá tenía una prima que pasaba más tiempo en la casa de nosotros que en su casa, y eran muy allegadas con mi mamá. Y esta señora padecía del corazón, y en El Salvador obviamente no hacían operaciones de corazón abierto, entonces ella viajó a México, no sé cómo,
Yo habré tenido unos 10, 12 años quizás. Y entonces esta señora se fue a México y la estaban operando. Pero ese día nosotros todos estábamos pendientes que a ella la estaban operando en México, justo en la hora. Pero de repente en mi casa se sintió como una tristeza horrible, así como cuando se nos ponen en los cuentos, ¿verdad? Que va una nube negra y se oscurece todo. Más o menos así se sintió en mi casa. Que todo se oscureció, se escuchó un silencio y cada uno, solo vivíamos mi hermana menor, mi mamá y yo. Cada uno estábamos separados, cada uno en sus cosas. Pero de repente cada una de las tres nos comenzamos a sentir bien tristes, pero una tristeza inexplicable. Y entonces yo me recuerdo que yo llegué y le dije, mire mami, no sé qué pasa, pero me siento bien triste, tengo ganas de llorar y yo siento la casa bien fea, le decía yo. Y me decía ella, yo me siento igual. Sale mi hermanita y me dice, igual me siento yo y no sé por qué, ella era una niña mucho más pequeña. Como no había mucha comunicación, nosotros no nos enteramos. Solo me recuerdo que mi mamá dijo, a saber si le pasó algo a Dinora, a saber si le pasó algo. Y justo ese mismo día, ya tarde, nos enteramos que había muerto, justo en la hora en la que nosotros sentimos esa tristeza en la casa. Entonces, nuestro pensamiento además fue, ella se vino a despedir. Pasaba mucho en la casa que ella llegó a la casa. Entonces, solo alguien que tenga fe y que tenga conocimiento de muchas cosas puede decir, a lo mejor, dentro de los misterios del ser humano, a lo mejor se nos permite despedirnos de vez en cuando de nuestros seres queridos. Podría ser. Y así como mi historia, me recuerdo que mi familia contaba de otras historias que vivían, que alguien netamente A mí también, filosófico diría, no, dígame de Maris. algo parecido así porque mi abuela murió hace 2 años y bueno, yo estaba en mi cuarto aquí y estaba exactamente soñando con ella, pero yo me levanté y yo dije, porque yo la vi en el patio de mi casa, ella como siempre en las noches ella se ponía a lavar trastes, va. Entonces yo la vi cabalito como así, como ella estaba, yo la vi y yo dije, no, hombre, quizás en mi imaginación y me vine a acostar. Yo que me acuesto y cabal sentí que me pusieron una mano, pero súper helada, helada, y no me lo creía porque yo me acababa de acostar, va. Pero en ese momento no pude hablar ni nada, me quedé y la verdad que sí me puse bien mal porque es un ser querido bastante allegado porque siempre desde chiquito nos cuidó. Ujú. Sí, entonces eso puede pasar, ¿verdad? Alguien me dice, a mí, por ejemplo, explíquemelo científicamente, no puedo. Científicamente no se puede. Filosóficamente, el filósofo se riera de nosotros, ¿verdad? Porque estamos creyendo en esas cosas. Pero alguien que tiene fe, que cree en Dios, lo podría poner en duda. Es posible. A lo mejor Dios lo permite, no lo sabremos. Y eso lo vamos a saber hasta que nosotros muramos a lo mejor. Pero entonces, a ese tipo de cosas es las que hace énfasis Santo Tomás. El ser humano mediante la fe puede creer muchas cosas más, no solo lo que puede ver, no solo lo que puede inventar en su cabeza, sino que hay otras cosas que a lo mejor no le podrá dar la explicación total de el porqué de las cosas, pero las cree. Entonces ahí es donde viene la fe, ¿verdad? Si no hay más dudas, entonces seguimos leyendo y quizás lo terminamos. Porque si se fijan lo que vamos a leer, no hay muchas cosas señaladas por mí con el marcador. Quiere decir que no todo va a ser tan importante como para que lo platiquemos. Pero sí es bueno que lo leamos. Entonces aquí a lo mejor sí vamos a necesitar unas 4 personas voluntarias que quieran continuar leyendo. ¿Verdad? Yo voy a escoger a alguno porque veo que no quieren dejarse ver. Hay nombres, veamos, de Tim Marín. Sandra Mariela. Sandra Mariela, ¿podría comenzar a leer? Sí, Sandra. licenciada, solo que no sé dónde se han quedado, porque se me ha trabado esta cosa. Va, estamos en la página 128. Si lo tiene ahí, solo leímos el primer párrafo pequeño que termina en teología revelada. Usted iniciaría en lo que sigue, donde dice según esta doctrina. No sé si la ubiqué. Ok, perfecto, ahorita comienzo. Bueno, gracias.
Permítame. Ahí está. Según esa doctrina, la filosofía deja de ser una mera aclaradora sierva de la teología, para convertirse en ciencia autónoma como un objeto propio y distinto, pero considerada la realidad universal en su conjunto, no existe solución de continuidad, ni mucho menos contrariedad, entre el orden de la fe y de la razón. La unidad de Dios, de quien todos los órdenes del ser y del conocer proceden, garantiza la armonía y continuidad entre ellos. Aún más, la razón alcanza a conocer el límite o frontera donde se enlazan el orden natural y sobrenatural. En ese límite se encuentran unas verdades iniciales o básicas para la fe que han sido reveladas, pero que son también accesibles a la razón. Tal es el caso de la existencia de Dios, que según Santo Tomás podemos conocer racionalmente, pero que siendo necesaria a nuestra salvación, Dios ha revelado también para aquellos que no lleguen a ella por la luz de la razón. Esas verdades, límite, que para unos son de razón y para otros de fe, constituyen lo que Santo Tomás llama Lo de paréntesis, Lea. preámbulos a la fe. Con esta teoría fundamenta Santo Tomás la solución media y ortodoxa sobre la cuestión de nuestro conocimiento de Dios, que se halla entre los dos extremos heréticos que se nocen por agnosticismos y ontologismo. El primero de estos errores sostiene que el conocimiento religioso pertenece a un orden radicalmente distinto del racional, al que la razón no puede tener ningún modo de acceso. El ontologismo, en cambio, sostiene la visión inmediata, sensible o evidente de Dios, cuya existencia no requiere, por tanto, demostración, según Santo Tomás, a la existencia de Dios, que no es inasequible ni evidente. Puede llegarse racionalmente por discurso demostrativo de su esencia. En cambio, no podemos alcanzar más que un cierto conocimiento analógico e improbio, atribuyéndole en grado eminente las perfecciones positivas que encontramos en las cosas del mundo. Continúa. ¿Alguien quiere ayudarle a Sandra? Gracias, Sandra. Bueno. Yo. Gracias, Jennifer. ¿Le escuchamos? Si al conocimiento de la existencia de Dios puede llegarse por la razón, ¿cuál será el razonamiento o la prueba que lo demuestre? ¿No será la prueba o argumento ontológico de San Anselmo, que para Santo Tomás no es válido? Aunque la esencia de Dios reclame en sí la existencia, no es ello visible para nosotros por no ser exequible su esencia. Nosotros no podemos derivar la existencia desde las esencias porque estas las adquirimos precisamente abstrayendo a partir de las cosas concretas existentes. La prueba válida de la existencia de Dios no debe ser anterior respecto de la existencia de las cosas que nos rodean, sino a posterior o a partir de las cosas mismas, ascendiendo de los efectos a su causa. De lo contingente a lo necesario por 5 vías dice Santo Tomás que puede demostrarse la existencia de Dios. Las 4 primeras tienen un fondo común, por lo que nos limitaremos a una de ellas. Es evidente que algo existente, pero todo lo que existe requiere una causa. ¿Por qué? Nada es causa de sí mismo. Podría pensarse en una cadena infinita de causas. Pero esta es insostenible, porque si la serie es infinita, quiere decirse que no hay primera causa, y no habiendo primera causa, no hay ninguna ni tercera, ni segunda, ni tercera, ni esta que está aquí actuando. Sigo. Luego, si algo existe, debe haber una causa primera, ser necesario, que es lo que llamamos Dios. La quinta vía es diferente, y aunque no es metafísicamente necesaria, es quizás lo que más convence al hombre. En general, se saca del orden y gobierno de las cosas y podría expresarse mediante este ejemplo. Imaginemos que andamos por la calle, encontramos en la acera un bloque de letras de imprenta en que se haya compuesto una página de la Biblia. Supondremos, por ejemplo, que han sido sacados de una imprenta cercana o que alguien los ordenó ahí mismo. Lo que no podríamos jamás pensar en que esos tipos de imprentas fueron arrojadas aisladamente por la ventana de un alto piso y que casualmente cayeron en este orden. Pues bien,
El mundo en que habitamos es una estructura infinitamente más compleja y bien dispuesta que esa composición tipográfica. El más diminuto ser vivo contiene una perfección tal que no puede el hombre soñar con construir organismos semejantes. Es pues preciso admitir una inteligencia soberana que dio el ser y el orden a todo este inmenso universo. ¿Alguien quiere ayudarle? ¿Escuchamos? Hazel me dice. Gracias, Hazel. ¿Escuchamos? He dicho que este argumento no es metafísicamente concluyente, porque no puede negarse que una posibilidad entre las infinitas posibles es esa en la que las letras de imprenta forman una página de la Biblia. No hay en ello imposibilidad metafísica, pero sí imposibilidad práctica de tal forma que nadie podría admitirlo, como según Santo Tomás. Nadie podría concebir a este mundo como formando el acaso, pero el Dios a cuyo conocimiento cierto llega Santo Tomás, a través de estas vías, no es el Dios meramente filosófico de Aristóteles, primer motor inmóvil, acto puro que mueve sin personalidad ni providencia a las cosas de este mundo, sino que se trata del Dios concreto, personal y vivo del cristianismo. Para garantizar esta concepción acentúa Santo Tomás la diferenciación entre Dios y el mundo para que no pueda interpretarse aquel primer motor como una causa inmanente a las cosas, como la que se daría en una concepción panteística. Utiliza para eso la teoría, que ya vivimos en Aristóteles, de la analogía del ser con la que, sin romper el vínculo o relación entre Dios y las cosas creadas, afirma su radical diferenciación y también la composición en los seres creados de esencia y existencia, que en Dios coinciden de acuerdo con la definición mosaica de soy el que soy. Este ser diferente del mundo, causa y principio de cuanto existe, es el Dios personal, proviene y amoroso del cristianismo. El mundo fue creado libremente por Dios de la nada y tuvo un comienzo en el tiempo, como pensaba Aristóteles. Los únicos seres realmente existentes en la naturaleza son las sustancias o cosas concretas, singulares que se componen de materia y de forma. La materia es causa de su individualización, la forma de sus perfecciones generales o específicas. En el conocimiento intelectual se ilumina la forma, que es el universal de las cosas, y se engendra en el sujeto la idea o concepto, que es el universal en la mente. De aquí se deduce la solución que Santo Tomás da al problema de los universales, que se conoce con el nombre de realismo moderado y que puede considerarse como la última y definida palabra de esta controversia en la Edad Media. El universal es concepto y existe solo en la mente, pero con fundamento en la cosa. En la cosa. El fundamento es naturalmente la forma impresa por Dios a las cosas. Así, tomando la cuestión en toda su extensión, el universal tiene una triple realidad antes de la cosa. En la mente divina como patrón o arquetipo, con arreglo al cual Dios la creó, idea agustiana. En la cosa, como forma de la misma, después de la cosa, en la mente del cognoscente que la abstrae de las cosas mismas. Puede verse en esta teoría un desarrollo del conceptualismo del Abelardo en el que insiste en el fundamento real, objetivo de los conceptos. ¿Me quedo hasta ahí o sigo? Si quiere quédese ahí, tal vez alguien más nos ayude y terminamos el folleto. Gracias. Yonick. Bueno, lo escuchamos, gracias.
El hombre, como ser de la naturaleza, es también una sustancia formada de la unión de forma y materia. En esto se opone Santo Tomás al platonismo de San Agustín y de la primitiva escolástica, que suponía al alma unida accidentalmente al cuerpo, y al hombre sin esa unidad sustancial interna, que parecen demostrar los hechos. Nuestra experiencia no se resigna a ver en el cuerpo, no más que una prisión del alma, algo ajeno a nuestro verdadero ser, que sería el alma solamente. Antes bien, nos sentimos como hombres, un ser uno en sí, que es tanto cuerpo como espíritu. Según Santo Tomás, en este compuesto sustancial que es el hombre, el alma hace el papel de forma y el cuerpo de materia. Pero cuerpo y alma no son simplemente materia y forma, sino sustancias también, bien que incompletas, de aquí que pueda el alma supervivir a la muerte o separación del cuerpo, aunque en un estado antinatural necesitante de una nueva unión, que se realizará con la resurrección del cuerpo, condición necesaria para una perfecta bienaventuranza. La facultad diferencial superior y característica del hombre es la razón. La racionalidad determina en el hombre la libertad o libre albedrío. En el animal, el objeto propio de su conocimiento es la cosa concreta, singular, y este conocimiento determina en él una petición o una repulsión necesarias según que las cosas conocidas convenga o no a su naturaleza. Pero la razón humana conoce al ser en general, y al paso que ante el ser puro y perfecto, Dios, se hallaría determinada a quererlo porque llenaría su inteligencia y su voluntad. Frente a las cosas concretas que solo imperfectamente realiza el ser, es un cambio libre para desearles o no. Ante estas cosas se da cuenta el hombre del bien que poseen y de su jerarquía dentro del conjunto de bienes, pero sintiéndose atraído por los diversos géneros de bien que se dan en las cosas, tiene la facultad de sopesarlos y decidir por ellos mismos de pecar y también de merecer por sus actos. Esto depara al hombre la posibilidad incomparable de construir por sus actos su propia vida y de salvarse o condenarse por su propia voluntad. La bienaventuranza es concebida por Santo Tomás como una graciosa elevación a un orden superior, que no elimina a nuestra naturaleza, sino que la completa y satisface. Ella es fundamentalmente contemplación, intelección perfecta, plenitud y descanso de nuestra razón, y por tanto de nuestro amor. Secundariamente, placer completo y sin límites. El pensamiento tomista no es una mera adaptación del aristotelismo a la fe cristiana. Puede considerarse más bien una prolongación y una aplicación a mil órdenes y aspectos nuevos de la concepción general del maestro griego. A este elemento medular filosófico, el aristotelismo unió en perfecta síntesis los elementos más valiosos del pensamiento cristiano, procedentes sobre todo del agustismo. El tomismo ha pasado a la historia como la sistematización más completa, original y sólida de la filosofía cristiana. Bien, muchas gracias, Jennifer, y a todos los que leyeron. Fíjese, yo no sé si en términos generales, conforme se fue leyendo y se terminó el documento, usted se da cuenta de que Santo Tomás fue bien detallista y nos dice qué es la opinión que él tiene y de dónde tomó, de qué escritos anteriores o filosofías anteriores tomó esa opinión para aplicarla al cristianismo, ¿sí? Porque aquí me vuelve a hablar del alma, me vuelve a hablar de los espíritus, me vuelve a hablar de varias cosas. Pero le dice de que la filosofía, dice, en vez de ser, no es una mera aclaradora, sino, permítame, se me fue la idea que les quería decir, pero me refería de que la filosofía no era sierva ni estaba para servir a la teología y poder dar así las respuestas que la teología no podía dar, sino que no era sierva una de la otra, sino que eran como se apoyaban. Y en ese apoyo lógico que le daba Santo Tomás, ya iba una procedencia filosófico-cristiana. Y entonces le dice, la razón alcanza a conocer el límite o frontera
donde se enlazan el orden natural y el sobrenatural de lo que veníamos hablando. Es la razón la que me permite pensar a mí que hay cosas que no puedo explicar, pero existen. Y se han dado y a lo mejor hemos tenido contacto con ellas. Y es de ahí donde sale del uso de la razón la existencia de Dios. Se dice, por ejemplo, de que todo mundo va a negar algo que sí cree en el fondo que existe. Por ejemplo, los que niegan la existencia de Dios. ¿Por qué se están refiriendo a Dios y creen que no existe? Entonces, si ellos creen que no existe, no tendrían por qué negarlo. ¿Me explico? Es como un enredo de palabras. El ser humano niega algo que no sabe explicar, pero no puede negar la existencia de eso. Entonces, así se da lo de la fe. Le dice que todos los escritos de Aristóteles podrían ser como un preámbulos a la fe, como un apoyo que permitan que la fe del ser humano crezca un poquito más. Habla de dos extremos heréticos, el agnosticismo y el ontologismo. El agnosticismo es de orden radicalmente distinto al racional y el ontologismo se vive más que todo de la fe, que no se requiere tanto la existencia, el probar la existencia de Dios, simplemente de creer. Le vuelve a hablar de un orden. La naturaleza ya tiene un orden, ¿sí? ¿De qué órdenes puedo hablarles? Por ejemplo, de que si usted tira una piedra, la piedra se va a caer hacia abajo, no se va a caer hacia arriba. En ningún momento le va a decir, me cansé de caerme hacia abajo, hoy voy a caerme hacia arriba. La naturaleza se cansó de que lloviera del cielo a la tierra, va a ser al revés, el agua va a salir de la tierra y va a llover hacia arriba. Ese tipo de orden jamás va a cambiar, porque es un orden que ya está constituido. Pero le dice, es obvio que cuando pasa algo, hay algo en el trasfondo que lo causa, ¿sí? Por decir algo, alguien va caminando y se tropieza y casi se cae. Y entonces alguien le pregunta, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué te tropezas? Ah, es que había una piedra. Ah, es que había una grada que no vi. Ah, es que alguien me empujó. Esa piedra, esa grada, ese alguien la empujó. ¿A qué está viendo? A la causa. Hay una causa por la cual yo me iba a caer o me caí. Hay una causa que va empujando el orden natural de las cosas y obviamente esa causa es Dios, no hay de otra cosa. Veamos. Bueno, ese le dice, hay una inteligencia soberana a la inteligencia del hombre, que es la capaz que le dio, es la que tuvo la capacidad de darle el orden a todo lo creado. Nosotros no. A lo mejor a mí jamás se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Que siempre lloviera de abajo hacia arriba, que si yo siembro una semilla de jocote me nacieran jocotes, por ejemplo. Mi inteligencia a lo mejor no me hubiese dado, pero la inteligencia superior que nos creó, sí. ¿Cómo era ese Dios que de la antigüedad solo lo conocían como el yo soy? No se le había dado un nombre específico, ¿verdad? Y entonces le dice, el mundo fue creada libremente por Dios de la nada. Y ahí tuvo el comienzo del tiempo, ¿sí? ¿Dónde inició todo? Con lo que Dios creó. Y de ahí me habla de un realismo moderado. Obviamente le dice, ¿cómo conocemos? Le dice, antes de la cosa, en la cosa y después de la cosa. ¿A qué le llamamos cosa? A cualquier cosa. Puede ser a cualquier volado, digamos, hablando buen salvadoreño. Puede ser una persona, Cualquier ¿verdad? chunche. A cualquier chunche, correcto, ¿verdad? Ese chunche puede ser una persona. Dicen que yo voy a conocer a una Marta, por ejemplo, ¿verdad? Antes de la cosa yo no sé cómo es la Marta, me la empiezo a imaginar en mi mente. Ya cuando conozco a Marta, Marta es así, la describo, ¿verdad? Y después de la cosa, Marta me cayó bien, porque ya conoció cómo es internamente Marta. Entonces, todo conocimiento del ser humano se da así, me lo describe bien en buen salvadoreño. Antes de la cosa, en la cosa y después de la cosa. Me habla del alma. El alma no la considera, como San Agustín decía, como ese algo que está atrapado en el cuerpo del hombre y anhela salir de allí. Es como esa alma que está luchando todo el tiempo. Yo no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, quiero que este se muera para irme. Esa era el alma que conocíamos de San Agustín. Hoy me dice Santo Tomás, no puede haber esa desunión que decía San Agustín. El alma y el cuerpo deben de estar totalmente unidos, en una armonía, en otras palabras, deben ser cheros,
deben de llevarse bien, porque van a ser el alma la forma y la materia de la persona. Entonces, no es algo, y me habla ya de una resurrección. Es la primera vez que escuchamos hablar en filosofía de la resurrección. ¿Cómo vamos cómo vamos a resucitar? En mi alma y mi cuerpo. Por eso el alma está infundida en la persona y es única. Yo mi alma no la comparto con nadie, ni que vivió después, ni que va a vivir en el futuro. ¿Por qué? Porque en la resurrección vamos a resucitar en este cuerpo y con esa alma. ¿Se imagina si la compartiéramos en el momento de la resurrección? Un montón de personas nos estaremos peleando el alma a ver quién la agarra primero. No, el alma es de cada persona y en ella vamos a resucitar. Le habla que la razón nos permite a nosotros elegir qué vamos a hacer. El hombre elige si se va a condenar o se va a salvar. ¿Para dónde va? Bueno, si se preocupa de hacer cosas buenas, él se va a salvar, porque en su libertad elige ser bueno. Y el que elige ser malo, bueno, se va a condenar, pero lo eligió libremente por la misma racionalidad que él tiene. Y bueno, creo que hasta ahí termina más lo de Santo Tomás de Aquino. Yo los invito que para la clase, creo que mañana tenemos la otra clase, ¿verdad? Ah, no, ya hasta la otra semana. Para la próxima semana yo los invito a que hagamos una lectura de Santo Tomás y siempre hagamos una como reseña de lo que recordamos para ir afianzando esos conocimientos, ¿verdad? Y la otra cosa es que voy a pensar de qué temas les voy a hacer un laboratorio, ¿verdad? Y les voy a poner ahí en la plataforma. Lo tendríamos que hacer la próxima semana, a lo mejor el día miércoles. Miércoles creo que es 24. Entonces voy a organizar mis pensamientos y les voy a poner ahí unos 3 temas. Voy a elegir para hacer un laboratorio en línea y les pongo las indicaciones, ¿verdad? Bien, si no hay más que tratar, pues yo les agradezco el haber estado en la clase. Perdón porque hoy fue una clase quizás un poquito más larga, hablamos más de la cuenta.